Hola, bienvenidos a todos. Yo soy Irene y hoy en este espacio de Vía Aini tengo a Banamali Banshik. Ella vive en La Cumbre, en Argentina, y bueno, es astróloga, numeróloga y cartomante especializada en tarot egipcio. Hace 5 años ella creó su escuela de astronumerología que se llama Alquimia Acuariana y bueno, allí imparte cursos, también hace consultas de tarot, de numerología, imagino también, y además imparte cursos y talleres. Bueno, y hace un montón de cosas más, ¿verdad? Bienvenida, Banamali. Gracias, Irene. Bueno, un placer estar con vos charlando el día de hoy y compartiendo con las personas que luego verán el video. Así que muy contenta de esta invitación. Muchas gracias. Gracias a ti. Hoy nos vamos a centrar en el tarot egipcio, aunque bueno, Vana se ocupa de un montón de cosas que tienen que ver con la cultura egipcia y puede que, bueno, que mezclemos, ¿verdad? Un poquito de astrología o numerología, pero todo siempre con este tinte egipcio. Y bueno, yo empezaría preguntándote de dónde surge, cuál es el origen del tarot egipcio y cuál es lo que lo hace qué es lo que lo hace diferente. Bien, bien, bien. Como uno de los primeros posteos que hice para lo que es el blog de Viaini, para mí todos los caminos conducen a Egipto, ¿no? No todos los Fue caminos conducen a buenísimo, me encantó ese título. Todos los caminos conducen a Egipto. ¿Por qué es esto? Porque para mí realmente las tres grandes ciencias mancias, como a veces les decimos, que es la astrología, la numerología y el tarot, surgen en Egipto, obviamente con influencias de civilizaciones anteriores, pero vamos a decir que es como la base o la cuna de la civilización humana, y hay un montón de información que llega hasta nuestros días, alguna y otra, bueno, quedará ahí perdida en los albores del tiempo. Entre esas cosas está el tarot egipcio y su controversial origen, en donde realmente nadie tiene la verdad y quizás los cartomantes no nos podremos poner de acuerdo si realmente viene de Egipto o no viene de Egipto. Yo les voy a contar hoy así muy resumidamente, porque estuvimos hablando con Irene antes, que es una historia muy larga, pero tomé como tres tópicos o tres personajes que fueron como la base para que hoy por hoy nosotros tengamos acceso al tarot egipcio. Entonces, la primera persona que desde lo histórico, vamos a hablar primero de la historia convencional y después vamos a hablar quizás de alguna teoría más espiritual y más esotérica y más de conexión con uno mismo, ¿no? Vamos a decir que la primera persona que nombra que el supuesto origen del tarot, recordemos que en esa época estaba muy en auge el tarot de Marsella y más adelante iba a iniciarse lo que es el tarot Rider-Waite, fue Antoine Cort de Gebelin, que fue un gran esoterista francés, que él propone en uno de sus textos, era un texto que tenía 8 volúmenes, en el número 8 va a proponer precisamente que el origen del tarot va a ser egipcio y él teorizaba en este texto que este origen egipcio se debía a que la información que encontramos en los 22 triunfos o arcanos mayores venían en unas tablillas esmeralda que fueron entregadas por el dios Tot a los egipcios antiguos y que en realidad esa información ni siquiera era egipcia, sino que venía de la Atlántida. Bueno, imagínense que estamos en una época, el contexto histórico es más o menos el 1800, 1870, por ahí, y si bien Antoine Corde Gebelin esto lo habla o de alguna manera lo produce y lo indica a finales del 1700, vamos a decir que esa teoría toma más auge en el 1800, a principios del 1800. Entonces, en esa época estaba lo que se denominaba la egiptomanía, que era que todo lo que venía de Egipto era maravilloso, fabuloso y era palabra santa. Entonces se empezó a dar fuerza y validación a esa teoría y se decía que, claro, después las tribus egipcias que se transformaron en los cíngaros iban a introducir el tarot como tal hacia lo que es Italia y lo que es Europa en realidad, y de ahí surgiría la corriente marsellesa, ¿no? Esa era la teoría que se barajaba en esa época y se creía, vamos a decir, al pie de la letra. Después va a venir otro personaje que es Paul Christian, ese es su seudónimo de escritor, francés también él,
y va a contarnos en una novela un supuesto diálogo, ¿no?, que existió entre Napoleón Bonaparte y un monje benedictino, en donde este monje le entrega un papiro, no un papiro, perdón, un manuscrito, en donde en el manuscrito se dice que el tarot está compuesto por 78 casas específicas que tenían ciertos secretos e información y que provenían de Egipto. Entonces, acá vamos a tener otra validación más o refuerzo más, pero en realidad en los papeles, no había como esa constatación de que en Egipto realmente estaba este conocimiento, ¿no? Pero vamos a decir que de esta novela escrita por Paul Christian, René Falconier, y esta persona sí quiero que la recuerden, fue el primer creador del tarot egipcio como tal. Es decir, que en las cartas de los 22 arcanos mayores había pura temática egipcia, porque hasta ese momento, si bien se teorizaba esto, seguían habiendo personajes de la corte, personajes que hacían más referencia quizás a la vida medieval de esa época, más al avance de las castas sociales y demás, pero no puntualmente con temática egipcia. Entonces René Falconier, que ese tarot se llamó el tarot de René Falconier Wegener, que fue el ilustrador, se conoce como el primer mazo de tarot egipcio de la historia, vamos a decir, al menos con los 22 arcanos mayores puramente egipcios. Bien, esa otra persona creando este sistema de tarot va a hacer que más adelante en el tiempo, ya acá nos estamos yendo como a más o menos al 1893, finales del 1800, ¿sí?, la persona de Jesús Iglesias Janeiro, que es el tarot famoso egipcio de Kier, que es el que llega hasta nuestros días, toma toda esta información de estos anteriores autores, cartomantes y demás, y crea el famoso tarot egipcio de Kier, que es la editorial Kier, ¿no? Exactamente lo mismo pasa con el tarot Rider-Waite, que Rider es la editorial, en realidad Arthur White y Pamela Colman Smith son los autores, ¿no? Pero bueno, pasa lo mismo. Y el mundo conoce ese tarot como tarot egipcio de Kier. Y vamos a decir que de ahí surge la parte más histórica de lo que es el tarot egipcio. Ahora, si yo me voy a Egipto actual, que acá me van a ver en el foto, yo no voy a encontrar un sistema de cartomancia así. No es que los antiguos egipcios utilizaban o tenían cartas, tenían otros sistemas de adivinación a través de sueños, a través de trabajo con los 4 elementos, si quieren eso lo hablamos otro día, pero cartas como tal no había. Lo que sí había eran jeroglíficos. Eso sí había, claramente hay como más de 3000 caracteres jeroglíficos, ¿no? Hoy por hoy conocidos. Entonces, lo que uno encuentra en las cartas de tarot egipcio, además del dibujo, son un montón de símbolos, pero hay algunos que están en la parte superior de la carta que son jeroglíficos. Bueno, estos jeroglíficos sí pertenecen a un conocimiento hermético egipcio, y en realidad, si nos vamos como a la base de todo, el origen de este tarot nos está hablando de jeroglíficos. La palabra en sí, jeroglífico, es una palabra griega para describir el sistema de escritura egipcia. Recordemos la última influencia griega en la última parte de lo que es la historia egipcia. Y en realidad lo que significa son palabras sagradas o escritura sagrada, ¿sí? Eran las palabras de Dios. Por lo tanto, para no extendernos demasiado con esta pregunta, en realidad cartas como tal no había en Egipto, pero sí había jeroglíficos. Y lo que hoy por hoy no llega dentro de las cartas de tarot egipcio son los jeroglíficos. Entonces, vamos a decir que estos jeroglíficos sí se los da supuestamente, según la mitología egipcia, Tot, el dios de la sabiduría y la inteligencia. ¿Bajo qué concepto y todo? Bueno, eso hay que indagar y hay que buscar y demás, pero sí se decía que obviamente en las escuelas Rosacruces y Masonas no nos van a decir en qué templo puntual, cada iniciado tiene que saber a dónde buscar, pero se decía que había un templo en donde habían 11 columnas y cada columna tenía un jeroglífico haciendo referencia a cada uno de los arcanos. Entonces el iniciado tenía que pasar a través de esas 11 columnas, incorporando o integrando esta información, y cuando llegaba al final del recorrido se decía que llegaba la carta del regreso o el arcano concluyente, que es nuestra carta número 22, y se dice que el personaje ya ha incorporado toda la información y es un sacerdote hecho y derecho, podríamos decir. No es una persona que ya tiene
conocimiento hermético profundo. Así que bueno, eso es así a grandes rasgos un paneo de lo que es el tarot egipcio y la historia más convencional y la otra más esotérica. Bien, wow, fantástico, súper completo. La verdad es que estaba súper atenta a todo lo que estabas diciendo. No había una palabra que fuera desperdicio. O sea, muchas gracias por bueno, tanta síntesis también, ¿no? En poquito tiempo, además. Que, Resumimos 2 siglos en 10 minutos, en 5 minutos. sí. Claro, no, pero bueno, en el fondo no dejan de ser arquetipos, ¿no? O sea, los arquetipos ya, o sea, ¿qué origen tienen los arquetipos, ¿no? Quizás no es el mismo origen el del tarot egipcio que el de Marsella, o quizás sí, o no lo sabremos nunca, pero lo que sí está claro es que los arquetipos son algo inherente al ser humano, ¿no? A la historia. Entonces, luego la diferencia entre el tarot clásico, digamos, el tarot que conocemos y el tarot egipcio, sobre todo serían estos jeroglíficos que decías, ¿no? Sí, hay una diferencia como bastante también notoria en cuanto al tarot más clásico, haciendo referencia por ahí al Marsella o Marsellés y al tarot Rider Waite Smith, que es el tema de los arcanos menores. Si bien Ajá. los dos sistemas, o los tres sistemas, vamos a decir, tienen 78 cartas, en eso sí no difieren, pero lo que nos vamos a encontrar es que el tarot de Marsella o el Rider Waite Smith tienen cartas de arcanos menores, tienen 56 arcanos menores, diferenciados en los palos de la baraja, bastos, copas, oros y espadas, y las famosas cartas de la corte, que nos van a estar haciendo referencia a la reina, el rey, el caballero y la sota. Ahora, vos te vas al tarot egipcio o al sistema de cartomancia egipcia, como debería decirse, porque en realidad sale del canon de tarot, por lo tanto no es un tarot como tal, porque no tiene este tema de los palos y demás, porque claro, vos vas a hacer canos menores y no encontrás ni oro ni espada, o sea, sí los encontrás, pero no haciendo la real taxativamente como aparecen en los otros sistemas, ¿no? Vamos a encontrar que los arcanos menores del tarot egipcio tienen actividades de la vida cotidiana asociadas a las clases sociales, precisamente, que tenía el sistema egipcio, ¿sí? Entonces vamos a encontrar que hay cartas del faraón, cartas de la sacerdotisa, del sacerdote, de la emperatriz, cartas que nos hablan de los escribas, de los artistas de esa época, los escultores, cartas que nos hablan Qué de... interesante. Claro, entonces lo que yo siempre digo es que este en realidad es un sistema, es un libro de historia puesto en 78 cartas. Es así. Una de las partes del tarot egipcio es que es un libro de historia y si querés más adelante creo que vamos a hablar un poco de eso, de las cartas, porque las cartas no solo te hablan de cosas que te pasan a vos, sino que te están contando hechos históricos que De lo que pasaron y pasa. que... Exacto. Y por eso yo alabo y amo al autor de este mazo, que es Jesús Iglesias Janeiro, porque comprimió la historia egipcia en 78 cartas y te lleva a incorporar, además de lo egipcio, información de Kabbalah, de astrología. Bueno, eso también. Otra de las diferencias con los tarot convencionales es los planos de la carta, por ejemplo. Una carta de tarot egipcio tiene 3 planos: plano espiritual, plano, plano mental, mental, emocional y plano físico. Tiene 3 partes. Y si vemos, el diseño de la carta es como un cartucho egipcio, ¿sí? La parte de abajo es como una pancita. Esto es como si fuera un yen, un símbolo yen, que es un símbolo egipcio de protección. Entonces, vos, al aprender tarot egipcio, estás accediendo a conectar con un cartucho, o sea, con una información jeroglífica que está acá adentro. Entonces, tenés que entender de que los planos de la carta, de alguna manera, va a ir bajando la información de acuerdo a cómo vos vayas integrando todo, ¿no? Y el plano mental generalmente es el que es más alto, porque todo en este universo es mental. De acuerdo a cómo esté tu mente y tus emociones es como va a ser tu realidad. Entonces, eso Jesús Iglesias Janeiro lo incorpora y me parece excelente porque te da un pantallazo así como más grande de en qué te tenés que enfocar para que las cosas en esta realidad te salgan como vos querés, ¿no? Claro, Así que... quizás esa te habla también o sea, de la realidad y del potencial por ese plano
espiritual, que Exactamente, el sí. potencial de lo que se podría dar, pero depende de ti, ¿no? Tal cual, es como la primera idea que llega desde esferas superiores o desde la parte más espiritual, vamos a decir, o lo que tu yo superior o lo que vos mismo en otras esferas de conciencia más alta te estás enviando y después cómo lo vas a integrar y eso va a depender cómo se concrete o materialice en el plano último, ¿no? Entonces, está muy bueno. Pues Sí, sí, yo no sabía eso bueno, no sé casi nada del tarot egipcio, pero eso sí. particularmente me llamó muchísimo la atención, qué interesante. Bien, ¿y qué estructura tiene? Un poco más para entrar, ya has mencionado, ¿no? De que los arcanos menores no se organizan por palos, sino que era más bien, hablaba del tipo de sociedad o de las distintas capas sociales de la época egipcia. Pero cuéntanos un poquito más cómo se interpreta, cómo es la Bueno, estructura y el simbolismo y la cultura y la relación que tiene con la cultura y la mitología egipcia. bien, bueno. A ver, vamos a ordenarme. El tarot en sí, este tarot es increíble. Yo espero que realmente después de ver esta entrevista todo el mundo se vaya a comprar un mazo de tarot egipcio. Ahí en Amazon, en Mercado Libre va a haber escasez de mazos de tarot. ¿Por qué? Porque este mazo está pensado para que vos puedas trabajar en clave 3, en clave 7 o en clave 9. ¿Qué significa esto? Que si vos tomas cualquier arcano de la baraja y vas 3 cartas para adelante, vas a obtener una respuesta. Si tomas cualquier arcano de la baraja y vas 9 cartas para adelante, también te va a dar una respuesta que está relacionada con ese arcano. Y además, algo muy interesante que tienen los arcanos menores, este es el mago, este es un arcano mayor, pero si vamos a los arcanos menores, no sé si se va a ver bien acá, pero por ejemplo, acá hay una letra D y un número 5, ¿sí? Chiquitito, ahí se ve, me Sí, parece. sí. Bueno, eso te dice que la respuesta a esta situación que te plantea, que es la revelación, está 5 cartas más adelante. Entonces, todo el sistema de tarot te va llevando a otras cartas. Es como, cree su propia aventura, Sí, pero con el tarot. total. Me encanta. Es un Exacto, que juego. no muchas personas lo saben eso. Y otra cosa que sucede con los arcanos menores que me fascina, es que, por ejemplo, a ver, bueno, justo no me separé ahora la carta, pero por ejemplo, acá vamos a ver arriba que hay un jeroglífico, ¿sí? Sí. Esta es la carta 59, que es un arcano menor. Bueno, te está diciendo que esta carta depende del arcano 19, que es la inspiración. A ver si la encuentro por acá rápido. Entonces, las cartas se relacionan entre sí y es más fácil de aprender también. Porque de alguna manera vos ya aprendiéndote los jeroglíficos sabés qué carta depende de qué otra, ¿sí? Y es espectacular que pase eso, no la voy a encontrar ahora rápido, pero esa es una de las cosas, por ejemplo, que sucede con este tarot. Bueno, acá pasa algo parecido, pero con el peregrinaje, que es una carta que después quería contar un poquito de la historia. Vamos a encontrar que acá hay unos puntos suspensivos arriba, ahí, perdón, ahí, acá arriba, no sé si se logra ver, y acá hay otros, son unos puntitos que representan las arenas del desierto. Entonces, esta carta depende de la carta de la fragilidad, ¿sí? Como arcano menor esta, el peregrinaje depende de esta carta. Entonces, si yo me acuerdo cuál era la clave para trabajar esta carta, bueno, voy a entender de que va a haber mucho acá que me va a estar hablando de eso. Por ejemplo, haciendo Esa referencia, es la revelación, depende de la fragilidad. claro, el peregrinaje, esta Ah, depende de la fragilidad. La peregrinaje. revelación es esta, que es Era la otra. imagen. Bien. Sí. Y por ejemplo, hablando de un poquito de historia, esta carta, que es el arcano 56, va a estar asociada con un festival que se llama el Festival de Opet, en donde se hacía un peregrinaje, se hacía lo que es la salida de la barca solar de Amon-Ra, ¿sí? Junto con Mut y con Honsu, que era su hijo, y la gente salía en caravana, por eso la carta se llama peregrinaje, para llevar la barca solar de una región a otra de Egipto, y así representar y darle fuerza al faraón de esa época, ¿sí?
y decir que justamente era hijo y descendiente de Horus, y que de alguna manera conservaba ese linaje, el linaje real. Bueno, el festival de Opet, que se hacía en el segundo mes de la temporada de crecida del río Nilo, para que nos ubiquemos, segunda temporada de Aquest, justamente hablaba de que las personas tenían que peregrinar, tenían que acompañar esa barca solar. ¿Y por qué creen ustedes? Así lo dejo y si quieren me pueden poner en los comentarios. ¿Por qué creen ustedes? Vamos a dejar la incógnita. Que se relaciona justo con esta carta que habla de una transformación profunda y una bajada de información. Bueno, lo dejamos ahí en punto suspensivo. Pero bueno, para que vean que este tarot, o sea, podemos hacer esto, trabajar con 3 cartas, con 7, con 9, y siempre nos van a dar respuestas, y los arcanos menores tienen esto de que te dice, bueno, número 5, entonces buscamos 5 cartas para adelante, y la solución va a estar ahí, de la clave de lo que te está pasando. Y está buenísimo también, desde el lado de que si uno estudia el tarot, por ejemplo, como cartomante, para darles más respuestas también a las personas. Vieron que a veces cuando barajamos sacamos el arcano consejo y por ahí nos sale una carta que no es tan alegre, ¿no? Entonces decimos, ok, bueno, a ver, la solución de esta carta está 7 cartas para adelante, 5, 6, y buscamos y le damos como más riqueza a nuestra lectura y bueno, también nos permite conectar todo, ¿no? Entonces es hermoso el tarot egipcio, realmente tiene mucha profundidad. Y en cuanto a lo que me preguntabas también de lo simbólico, bueno, las Sí, cartas, y la mitología egipcia y así. bien, las cartas en sí, vamos a agarrar a la suma sacerdotisa, a Isis. A ver, cada carta, cada arcano mayor, 22 son los arcanos mayores, está asociado a una deidad, ¿sí? Entonces, en este caso, el arcano número 2, que quizás todos lo conocen como la suma sacerdotisa, va a estar haciendo referencia a Isis, pero también a Hathor. Acá hay un sincretismo que se llama, es una fusión de deidades, porque vamos a ver el disco solar con los cuernitos, que es literalmente la referencia a mi diosa favorita, que es Hathor, acá la tengo por acá, y a Isis, que es justamente la gran maga, ¿sí? La que encarna el Heka, la que encarna la magia. Entonces acá me están hablando de 2 diosas. Después, por otro lado, voy a tener el famoso jeroglífico, que lo vamos a encontrar ahí, que en este caso es el simbolito del ave que hace referencia al alma, del Va, ¿sí? Después vamos a tener un sigilo planetario, que eso está haciendo referencia, eso es como otro tema, porque el sigilo que está puesto acá hace referencia a una inteligencia planetaria. Eso tiene que ver con alquimia hermética y tiene que ver con los nombres que se le daba a los planetas, y se creía que todos los planetas tenían una inteligencia y un demonio asociado también, ¿no? Como el lado luz y el lado sombra. Entonces, ¿por qué es esto? Porque las cartas no solo se usan con fines predictivos, terapéuticos y demás, sino que se pueden usar como un método de conexión para meditar o fines rituales o de ceremonias y demás. O sea, la carta, el dibujo, se puede usar para muchas cosas, básicamente. Después vamos a tener que aparece de este lado el alfabeto mágico babilónico o alfabeto angélico también. Acá debajo vamos a encontrar el número 2, la parte numérica, la letra hebrea, Bet, y de este lado vamos a encontrarnos con la luna y Cáncer. En este caso vamos a encontrar la asociación astrológica de la luna, o sea, del planeta y el signo, ¿no? Y el título de la carta. Entonces tenemos 3 planos, 3 informaciones que también van a aparecer arriba y abajo, y entonces hay un montón de cosas y los colores aparte, por los cuales a veces cuando estudian tarot conmigo me dicen, Mana, pero yo me vuelvo loca, si me toca aprender todo eso, ¿cómo hago para hacer una devolución? O sea, saco una carta y me quedo 3 horas hablando con la persona. No, en realidad es lo siguiente, todo está apuntando a lo mismo. Va a depender de vos qué vía quieras utilizar para comenzar tu devolución de tarot. Por ejemplo, yo sé más de astrología y bueno, abordaré la carta desde la luna en Cáncer y todo lo que eso me trae y obviamente voy a hacer referencia al dibujo. Me encanta más la Kabbalah, leeré la letra Bet y empezaré desde ahí mi devolución y después, mire, ¿me gustan los jeroglíficos? Bueno, vamos a hablar
Y así, ¿no? Son como vías que vos le entrás al conocimiento de la carta y te vas interiorizando en la carta desde distintos lados, pero al final todos los caminos Todo conducen es a lo lo mismo. mismo, todo va hacia lo mismo, ¿sí? Y eso hay que tenerlo como presente. Ahora, hablando esto de lo mitológico también y las cosas que aparecen asociadas a la historia, hay un tema porque los antiguos egipcios tenían una relación con su entorno, vamos a decir, muy fuerte, ¿sí? Y ellos tenían como tres pilares en lo que es su cosmovisión. El primero es el sol, lo vamos a encontrar siempre en la mayoría de las cartas del tarot egipcio hay una referencia al sol, porque es el dador de vida, es lo que la representación del bien triunfando sobre el mal, y entonces los egipcios lo sabían y lo veneraban en todas las dinastías. Después vamos a tener las estrellas, porque obviamente la estrella más importante para ellos era la estrella Sirio, que era que les avisaba esta crecida del Nilo y este comienzo de año nuevo, que fuera el 19 de julio, un poquito ayornado a las fechas con nuestro calendario, se celebra más o menos el 19 de julio. Y el tercer punto o pilar es el río Nilo, y en todas las cartas vamos a encontrarnos con el río Nilo en la parte de abajo de la carta, ¿no? Vamos a ver que hay unas liñitas. Bueno, te está diciendo de que todo lo que esté en el plano físico va a tener la fertilidad del río Nilo, y de acuerdo al color que tenga esa parte de abajo, va a ser la manera en que se va a materializar, ¿sí? Entonces, esas tres cosas están en todos los arcanos del tarot. Y, no sé, por ejemplo, volviendo a este tema de lo histórico, volviendo a esta carta, la revelación, acá abajo vamos a ver que no solo los jeroglíficos están en la parte superior, sino que toda la carta tiene jeroglíficos, ¿sí? Sí, ¿no? Por ejemplo, Sí, hay un montón de elementos. claro, el personaje se está señalando la boca. Ya hacer esto, dibujar a una personita señalándose la boca es tomar una decisión, hablar de algo. Entonces, el personaje en sí ya es un jeroglífico puro, ¿sí? Después arriba tenemos otro jeroglífico que es Tot, arriba, Tiehuti, ¿no? Que es esa sabiduría, esa inteligencia. Y después abajo vamos a tener un abanico con dos plumas de avestruz, haciendo referencia a la diosa Mat, y una serpiente cruzando. Bueno, eso hace referencia al culto de Osiris en Ábidos, ¿sí? Ábidos es una región de Egipto en donde se hacía precisamente el culto a Osiris, y entonces entendemos de que el personaje que está arriba hace referencia a Osiris, ¿no? Entonces acá tenemos Osiris, Tot, y también vamos a tener esta idea de que si el personaje está apuntando al pasado, las decisiones que tienen que ver con mi presente van a depender de las experiencias que yo viví antes. Y por eso tengo que tener sabiduría en el plano espiritual para que desde la mente y todo lo que viví antes me lleven a mí a hacer un proceso de regeneración, porque Osiris era el dios de la muerte y la regeneración y la transformación, la nueva vida, ¿no? Entonces, acabo de resumir una carta, pero vamos a ver que hay un montón de info aparte de lo que simplemente vemos que es revelación. Así se llama esta carta, ¿no? Wow, Entonces, es una locura. maravilloso. Wow. Increíble, porque también me encantó esto que comentabas de que hay distintas vías, ¿no? Para que cada uno tenga distintas perspectivas, distintos apoyos con los que iniciarse, ¿no? O sea, que no hay excusa. O sea, si no te gustan los jeroglíficos, puedes probar con la astrología o la cábala, la numerología, los colores, todo. Tal cual, no, yo siempre les digo, mismo por ahí, hay gente, como en mi caso, por ejemplo, que yo tengo más facilidad por ahí para los datos históricos, porque soy medio ratón de biblioteca. Entonces, yo asocio un dibujo y digo, este dibujo yo ya lo vi en otro lado. Entonces me pongo a buscar y digo, ah, claro, hace referencia a esta situación. Entonces, para mí es más fácil conectar el hecho histórico con lo que le está pasando a la persona, porque por algo le salió esa carta, pero como bien Claro, decís, esa otra persona... Ujú. es que estudiar tarot, el sistema de cartomancia egipcia, Estamos deconstruyéndonos acá en vivo con el tarot, tal pues cual. es estudiar historia en el fondo, ¿no? Uno tiene que estudiar historia y para no repetir los mismos errores.
Sí, da igual, yo a mis alumnos les digo, bueno, chicos, ustedes saben en dónde se metieron, yo ya les mando PDFs y a leer y a leer y a leer, porque también así la persona no va a lo simple, ¿no? Bueno, peregrinaje, y es que tenés que caminar a tus emociones. Bueno, sí, pero ¿qué más hay ahí? O sea, si siempre repetimos las mismas palabras como lorito, no estamos haciendo un buen trabajo como cartomantes y la persona se va a ir con el 1% a la información cuando en realidad la carta es más rica. Entonces yo les digo, Totalmente. preferiblemente saquen menos cartas, saquen 3, 5 cartas, no se pongan a sacar 25.000 cartas, porque menos es más. En este tarot, por lo menos, trabajar ya solo con un arcano tenés, como lo acabamos de hablar, un montón de vías para entrar a la información. Entonces, mejor poquito y bueno que un montón y baja calidad. Eso sería, ¿no? Exacto. Y hay algunas cartas, bueno, no, te quería preguntar también, porque hablaste esto de sacar una carta de menos es más, pero no hay un sistema de tirada, o sea, por ejemplo, en el tarot clásico puede estar la tirada de, no sé, zodiacal, o ¿hay Sí. distintos tipos de tirada o simplemente es coger una carta y como la carta te da la solución a 3 cartas y así como vas siguiendo el hilo, o hay también sistemas de tirada? No, no, hay eso que vos decís que está buenísimo y que en realidad, como todo, viste que muchas veces decimos, yo voy siempre a que me lean el tarot o voy porque tengo confianza, pero la realidad es que estas herramientas están pensadas para que uno las trabaje, o sea, que uno aprenda tarot, lo ideal sería que uno aprenda astrología, para usarlo como herramienta de autoconocimiento, que es la base. Pero vamos a suponer que me voy a leer el tarot, por ejemplo, con otra persona. Hay distintas formas de hacer lecturas. Hay lecturas sí que involucran, por ejemplo, los 22 arcanos mayores. Hay lecturas de, por ejemplo, se llama una la rueda de Déndera, que es las 12 casas trabajadas con arcanos mayores. Pero, ¿qué pasa con esas lecturas que ya tenemos más cartas? Esas lecturas yo las suelo hacer una vez al año, cuando la persona, por ejemplo, cumple años o para el aniversario de su empresa o para algún evento puntual que quiere ver la energía y se hace una vez y listo. Ya se planteó la energía y ahora hay que esperar 12 meses, ¿sí? Hasta volver a hacer la otra rueda. Porque se mueve un montón de energía. Generalmente en una sesión de tarot hacemos, no sé, 6, 7 preguntas a veces, dependiendo de lo que pregunte la persona, pero de las lecturas más cortas, con 3 cartas y un consejo, o una lectura que se llama pirámide invertida, en donde nosotros vamos conectando las cartas, pero eso ya son preguntas como más puntuales, ¿no? Ahora, si queremos ver un panorama general, sí están esas lecturas más extensas, hay otro que se llama Cruz de Ankh, o de las 4 puertas, porque tiene que ver con el Duat, entonces ahí es como vos vas a atravesar una situación complicada, y esa lectura está muy buena, porque es bien como, que bueno, que creo que después vamos a hablar el tema de este tarot, cómo está pensado, si es kármico, si es predictivo, ¿no? Claro, Ahora. ahora te iba a preguntar, ¿no? De qué preguntas son las más adecuadas para ese tipo de tarot y cuándo y cuánto es apropiado consultar al tarot egipcio. Bien. A ver, este sistema está pensado, si vos querés hacer una pregunta predictiva, el tarot te lo va a contestar, sin problema, ¿sí? Pero ¿qué va a hacer? Te va a mostrar el aprendizaje, te va a mostrar lo kármico. En sí, este sistema de tarot es un sistema kármico. ¿Por qué? Porque te lleva a aprender algo, te lleva a mostrarte algo y poder potenciarlo o poder, si hay algo que mejorar, mejorarlo. Entonces, si es predictivo, te va a enfocar o te va a decir cuál es la mejor de las opciones dentro de tu panorama actual, pero como siempre decimos, el tarot no te da las certezas, el tarot no te dice hace esto y vos sos vos con tu manera de decidir, al final el que decide es el consultante, y se muestra el mejor panorama dentro de lo que es el presente de la persona. Eso es importante. Y después, también obviamente el tarot sirve a nivel evolutivo y terapéutico porque te muestra, me ha pasado, por ejemplo, de hacer lecturas que tienen que ver más de orden con el árbol genealógico y los trabajos transgeneracionales, y salen determinadas cartas que nos hablan de autoridades en la familia, quién tiene ciertos controles sobre otras, patrones que se heredan,
Entonces ahí ya no se trabaja a nivel predictivo, sino que se trabaja cómo puedo hacer para modificar esta situación y para no legarla a las generaciones futuras, o para trabajarlo hoy por hoy si tengo niños chiquitos y demás, ¿no? O sea que tiene muchas maneras. Ahora, ¿cuántas veces quizás, no sé, debería hacer sesiones? Y lo recomendable es que mínimo pase un mes, pero lo ideal sería que pasen 3 meses. O sea, lo que yo planteo es que pasen 3 meses para que veamos Un una desarrollo, evolución. ¿no? Claro. Exactamente. Pero a veces, o sea, todas las semanas no. De entrada ya le digo no. Y a nivel, porque quizás esta entrevista la vean también personas cartomantes o que ya se dedican a todo esto, seguramente sabrán y compartirán conmigo que nunca hay que leerse el tarot a uno mismo o hacer autolecturas cuando uno está mal emocionalmente, porque obviamente, como cualquier sistema de adivinación, estamos transmitiéndole nuestra energía a las cartas. Entonces, claramente no nos va a salir una lectura ordenada o armónica si yo estoy mal, ¿no? Emocionalmente. Si estoy bien, no necesito leer el tarot. A lo sumo sacaré una carta como un mensaje para mi día y nada más. No hagamos como el tarot por el tarot, porque al final ya se desvirtúa la esencia en sí de las cartas, ¿sí? Entonces es como Claro, mi eso es idea. como todo, ¿no? Una cosa es el uso y otra es el abuso Tal de cual. las herramientas, sobre todo en la vida. Bien. Sí. ¿Y hay alguna carta así o cartas que sean potentes que digas, mira, estas son como las tres cartas más simbólicas o que poderosas del tarot egipcio? Bueno, voy a traer 3 cartas polémicas, dirían, ¿no? Quizás la primera Vale, no, pero las otras dos sí. bien. La primera carta que les voy a mostrar es la Suma Sacerdotisa, que creo que la mayoría ya bueno, recién la mostré, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa? Generalmente uno asocia la primera carta, la carta del mago, ¿no? A un personaje que por ahí es de otros sistemas, es un prestidigitador, ¿no? Es medio alguien que te va a hacer caer en sus trampas y por ahí te va a transgiversar la realidad de alguna manera, ¿no? El mago, si bien es un gran canalizador de energía y trae información, también tiene ese lado, ¿no? Pero en el tarot egipcio el mago es un faraón y es un sacerdote también. Por lo tanto, ya vamos a decir que sube un poco más de nivel en sí su energía. Pero aún así es un iniciado, o sea, es la primera carta. Después de él viene la Suma Sacerdotisa. Y acá vamos a ver un claro ejemplo de la conexión entre las cartas. ¿Por qué ella, vamos a decir, tiene más fuerza o más peso que nuestro primer personaje? Porque ella de alguna manera va a representar esto que se llama también en Cábala el velo de Isis, esa información que está contenida, que está guardada, y ella, desde la mitología egipcia, es la que revive a Osiris, Osiris es el arcano número 1, 2 veces. ¿A través de qué? A través de la Jeca, a través de la magia. Ella es la única que conoce el verdadero nombre de Ra, el nombre real, y por línea y linaje de sangre se lo pasa toda esa información y ese conocimiento a Horus. Por eso Horus es el primer faraón de Egipto, porque viene del linaje solar, gracias a que ella pudo obtener ese nombre, ¿no? Entonces, la Suma Sacerdotisa va a encarnar una idea de estrategia, va a encarnar esta energía de la magia, de lo cauteloso, de la observación, del ir más allá, de trabajar la intuición. Entonces, no le quiero quitar, obviamente, el debido respeto al mago, pero vamos a decir que en este mazo puntual, la Suma Sacerdotisa, cuando nos sale en una lectura, es un arcano fuerte para atrás. Y después voy a traer estos 2 arcanos, el arcano 15, que tan temido es, ¿no? Para otros sistemas de tarot, que representa quizás el diablo. Bueno, acá se llama la pasión la carta, La y pasión. la pasión, sí. Y erróneamente, muchos tarotistas egipcios, y esto no sé, o sea, sí sé, pero bueno, es como que se cree que esta deidad es Set, pero esta deidad no es Set, esta deidad es Hunum, ¿sí? Porque vamos a ver que tiene la cabecita de carnero. Hunum, en su aspecto positivo, es una deidad creadora que modela al ser humano a través de la arcilla. Ese es el mito, me suena de otro lado ese mito, pero bueno, vamos a omitir esa parte, vamos a dejarlo ahí, y ahí no nos vamos a meter por ahora. Pero bueno,
él modela al ser humano, crea un montón de seres humanos hasta que encuentra el que le sale bien, ¿viste? Prueba y error, hasta que este Vaya. es el que te sale, el que te quedó joya. Genial. Bueno, entonces, él va a representar en esta carta la pasión que yo le pongo para alcanzar un objetivo. O sea, es esa tenacidad, esa fuerza, por algo es un carnero también, ¿no? Representa el creer en mí, está todo de amarillo, porque él representa la fuerza de la mente, el poder creador, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si esta carta está mal aspectada? Ahí sí se transforma en un aspecto negativo, que ahí sí aparecería Set, pero no de entrada, sino que hay que ver en qué contexto. Y además, él tiene acá en su mano una cobra que haría referencia a Apophis, que ese sí era el mal más temido por los egipcios y era como la oscuridad terrible, ¿no? Pero en sí la carta no es negativa. En el tarot egipcio, ninguna en realidad carta es positiva o negativa, pero vieron que uno siempre le da como esa connotación más fuerte. Pero en sí es una deidad creadora. Ahora, depende de vos cómo direccionás esa energía de creación también. Eso Claro. es importante. Sí, bueno, por lo que yo recuerdo, y no soy para nada experta, pero creo que Jodorowsky le daba esa connotación al diablo como más creativa, ¿no? Como más vinculado con la pasión de crear, ¿no? Con la energía creadora, como mencionabas Tal tú también. cual. Sí, 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 o sea, no, porque uno que genera muchas veces una idea de una carta y se le fija lo negativo, vamos a decir. Pero en sí también sucede con esta, que es la fragilidad, que es la última carta que traigo así como que me gusta mucho cuando sale, porque en sí esta carta está representando, sí, la crisis, el término de algo quizás abruptamente, pero en sí va a representar ese ingreso de información desde el plano espiritual a través del rayo, Que ¿sí? sería la Y si torre, nos- o sea, el símil de la torre, sería. Exactamente, sí, Mm. sí, sí, sí. Acá se llama la fragilidad. Ujú. Vamos a ver que la asociación astrológica es Mercurio en Virgo, el número 16. Bien. Eh, pero ¿qué va a representar este rayo? Este rayo va a representar la flama, la llama flamígera, ¿sí? La energía flamígera, este rayo que viene desde lo superior y que va bajando por el árbol de la vida a través de todas las sefirot. Entonces, representa esa información que está llegando desde el plano superior en donde lo que estaba ya no te va a servir más, porque necesitas sacar para meter más información. Entonces, por eso también se rompe la punta del obelisco en este caso, porque quizás vos estabas haciendo las cosas desde un lugar y el universo te dice, no es por ahí, pero no es, y vos seguís, 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 entonces ya te mandan algo fulminante, digamos, ¿no? Y Sí. aparte es rápido. Pero Tienes que romperte por dentro para construir algo nuevo, ¿no? exacto. Y bueno, en la base acá están los tres cetros que también representan esa fuerza de resiliencia y de que no te van a destruir del todo, solo un poco. Solo un Pero poco. bueno, solo un poquito, sufrí un poco y después ya Si no seguimos. te resistes, será indoloro. Claro. Y generalmente como que no, viste, empecinados. Pero bueno, para mí esas tres, o sea, la suma sacerdotisa, el 15, la pasión y la fragilidad de la 16 son como las más fuertes, pero porque también, si yo paso esa carta, recordemos que son arcanos que representan secretos, ¿no? Eso significa la palabra arcano. Si yo paso ese secreto, si entiendo cómo funcionan las cosas, ya está. O sea, ya no hay nada que me haga dudar de mí mismo porque ya lo pasé, ya bajé al inframundo, volví a subir y ahora ya sé, y es todo cíclico, ¿no? El tarot es cíclico en sí. Como que siempre vamos a tener situaciones que nos lleven a trabajar la pasión, la torre o la fragilidad, y después resurgir como el ave fénix y ser la transmutación y el regreso y todo. Así funciona. Es Total. así. Y bueno, ya hablamos, ¿no? Un poquito, pero la relación con la astrología egipcia y porque, bueno, yo también no soy para nada experta, pero hay un calendario egipcio que tiene meses de 30 días, luego también hay una astrología distinta. Es la que se aplica, o sea, la astrología que ves en las cartas, como de Mercurio en Virgo, pero esa no es la Bien. astrología egipcia, ¿verdad? No. La astrología que vamos a ver acá
Es la astrología básica, evolutiva, que uno conoce, digamos, y que es más la astrología moderna. Pero sí, a mí, porque me gusta la astrología egipcia, le incorporo este tema de la energía que tienen. Para la astrología egipcia, los signos y los planetas están asociados a deidades también. Entonces, por ejemplo, vuelvo sobre la carta de la fragilidad. Acá vamos a ver, que yo les mencionaba, vamos a ver a Mercurio en Virgo, ¿no? Entonces, la energía de Virgo está asociada con una diosa que se llama Nehbet, que es el buitre blanco, el buitre que está asociado al Alto Egipto, y Mercurio tiene que ver con Tot, puntualmente. Entonces, vamos a ver, bueno, ok, el buitre blanco Nehbet y Tot, ¿qué significa? O sea, ¿qué trabajan? Bueno, Nehbet tiene que ver, el buitre en sí es, toma una información, fíjense que ellos se alimentan de las vísceras, los buitres, ¿no? Y la idea y de lo que está muerto, ¿no? Exacto, y ellos toman eso para regenerarlo y evolucionar, o sea, es lo que hacen un proceso con sus químicos y todo lo que sucede en su estómago, lo que hacen es transformar toda esa información o esa parte oscura y la perfeccionan, la mejoran, que es precisamente lo que hace el signo de Virgo. Y después todo viene con ese conocimiento, con esa inspiración, con ese chispa divina, no ese rayo flamígero acá, a decirte, ok, esta situación que es muy difícil de procesar con Nehbet, lo necesitas pasar para que ingrese otra información y para que te llegue como ese, porque literalmente esta carta es como el darme cuenta de algo que estaba ante mis ojos y de pronto me sacaron el velo y digo, no lo puedo creer, como me viene la iluminación así en ese momento. Y bueno, desde la astrología egipcia lo vemos en las correspondencias, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, acá tenemos el sol en Leo, obviamente el sol es Ra, y Leo va a estar relacionado con Sekhmet, que es la diosa leona. Entonces, también puedo hacer una analogía así. ¿De dónde viene la astrología chamánica egipcia o la astrología egipcia? Bueno, viene de dos escritoras, una se llama Nikki Scali y la otra se llama Linda Starwolf, me las anoté porque a veces me olvido los nombres, que ellos sacaron un montón de libros de astrología egipcia y también hay uno que es de Francois Susarini, que también habla de la astrología egipcia, y ellos hacen mención a los decanatos, como tenemos nosotros, solo que para lo que es el calendario egipcio hay 5 días que quedan fuera de la cuenta, que son los 5 días de Pagómenos, que dicen los egipcios, que son los días en donde nace Osiris, Isis y demás. O sea, los meses egipcios tienen semanas de 10 días y duran 30 días 30 en general. días. Dura 30 días, exacto, son 3 semanas. Entonces, de alguna manera va a trabajar de otra forma en los decanatos, pero a mí me gusta un poco más porque todo lo que aprendemos, ¿no? Desde lo que es la astrología convencional, lo aplicamos más desde la visión egipcia. Porque uno en realidad no pensás en eso, pero cuando, por ejemplo, vos decís Júpiter, vos estás hablando de un dios, en realidad. No estás Claro. hablando, o sea, estás mencionando un arquetipo de deidad, pero lo que pasa es que uno naturalmente no asocia con Júpiter, por ejemplo, con la deidad de Júpiter más romana, ¿no? Lo tomás como, bueno, es el planeta de la expansión y no sé qué, pero... Sí, Y pero qué está lindo. bueno saber de dónde viene, ¿no? Y de Exacto. a qué mitología corresponde. Y así. Sí, 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 sí. Wow. Se me está pasando el tiempo volando, yo creo que estamos Sí. ya ahí sobre la hora. Cuéntanos un poquito lo que haces en tu escuela, lo que ofreces tú, los cursos o qué formato tienen, si alguien quiere estudiar contigo el sistema cartomante egipcio, el tarot egipcio. Bien. ¿Qué puede Bueno, esperar? perfecto. Bueno, en la escuela se llama Escuela de Astronumerología Alquimia Acuariana. Enseñamos astrología evolutiva con lo que es especialización en astrología egipcia. Enseñamos numerología holística, que también está asociado con la parte egipcia al principio. Y obviamente el sistema de cartomancia egipcia, el tarot egipcio. Los cursos por el momento, porque no tenemos todavía un espacio físico, así que por el momento son online. Son formaciones largas, en el sentido de que no son 1 o 2 meses, son 6 meses o más, muchas veces, por la profundidad y el contenido y todo lo que brindamos. Las clases se dan en vivo, ¿sí? Generalmente son clases de 2 horas, 1 hora y media, en donde se mezcla, en todas las formaciones hay parte práctica,
y parte de estudio, digamos. Como que me gusta hacerlas más dinámicas porque si no es como leer los apuntes y todo. Entonces preparamos ahí las clases, hacemos prácticas, traemos ejemplos y puntualmente hablando del tarot egipcio, ya desde bueno, ahora estoy por dar la clase 3 y ya arrancamos a ver los arcanos menores, a hacer lecturas puramente intuitivas, porque como digo, mi otra profesión es docente en artes visuales y entonces lo primero que hay que hacer es aprender a observar, no a ver. Entonces, si bien el concepto de los arcanos menores los vamos a ver meses más adelante, me interesa saber qué estás viendo en esta carta. Claro. Una persona desnuda saliendo de un templo, nada más. Eso es lo único que te tiene que interesar por el momento. Pero decimos, no, bueno, es una persona y se enredan. No, simple, ¿qué estás A lo viendo y estás simple. pasando? Claro, porque en lo simple está la idea también de la carta, ¿no? O sea, el contexto es necesario para saber de qué estoy hablando, pero a la persona no le vas a contar que esto es el templo de Ávidos y el culto Osiris, porque el consultante te va a quedar como diciendo, bueno, ¿y qué tengo que hacer con fulanito de tal? ¿No? Como que no le interesa por ahí la historia. Pero a nosotros sí, porque somos cartomantes y tenemos que saber, digamos, de dónde viene todo. Entonces, bueno, Claro. la dinámica es esa, entregamos apuntes también, todas las clases entregan apuntes, y un certificado cuando se finaliza la formación. Así que, ahí sería. Fantástico. Wow, súper completo y sí, me imagino que tiene que ser súper interesante y muy divertido. Wow, me están entrando ganas a mí. Está. Porque esto pueden empezar en cualquier momento o hay una fecha de inicio y si te pasas, claro, ¿no? Porque si haces por grupos irán como al igual Sí, el nivel este año avanzado. fue como, sí, fue como explosivo el tarot egipcio, como que hubo más demanda, entonces bueno, y tuve que hacer 2 grupos, pero por lo general suelo abrir un cupo al año de cada formación porque lleva mucho tiempo. Entonces, ahora en la segunda mitad de año, quizás hay talleres más cortos de otros sistemas oraculares, que como corto digo 4 meses o 3 meses, eh, pero si estos son una vez al año, tengo a futuro pensado hacer como clases por ahí, algún curso grabado, como pregrabado para aquel que quiera también. Pero por el momento a mí me encanta la riqueza, ya que no estamos físicamente cerca, bueno, por lo menos encontrarnos acá online y juntos elaborar el concepto de la carta. Porque Claro. obviamente yo de tanto a veces ver las cartas, hay cosas que no me doy cuenta y cuando vienen frescos así que es la primera vez, dan un montón de aportes y cosas nuevas que uno que está todo el tiempo no lo ve. Entonces, Total, está ahí el maestro se convierte en aprendiz. en aprendiz, tal cual, sí, sí, Qué sí, bueno, y el aprendiz en maestro. las dos cosas, mutuos, sí, sí, sí. Fantástico. Y está bueno eso, ¿no? Bien, ya que no compartimos el espacio, por lo menos compartamos el tiempo, ¿no? Que ese momento de conectarnos online y bien. Bueno, ¿y a ti quién te nutre, quién te inspira y con quién aprendes? Bien. Bueno, yo creo que tengo como personas ahí, primero Jesús Iglesias Janeiro, que es el creador de este sistema de tarot. El otro día en otra entrevista me preguntaron si tuviera la posibilidad de leerle las cartas a alguien histórico, o sea, si tuviera así como, ¿a quién le leería las cartas? Y bueno, dije Nefertiti porque tipo, soy muy fan de ella. Si en algún momento hay un bucle de tiempo y me llevan a Egipto pasado, iría ahí con ella, ¿no? Le leería a ella. Y después bueno, Jesús Iglesias Janeiro para mí es un referente, además de ser el creador de este mazo, ha escrito muchos libros de autosuperación personal y haciendo hincapié en que estas son herramientas para que vos te evoluciones, para que crezcas, para que salgas de la Matrix, para que expandas tu conciencia, entonces me encanta, él es uno. Después Christian Jack, que seguramente con todas las novelas de Ramsés, bueno, ha hecho un montón de estudio, es egiptólogo él, entonces tiene un montón de libros sobre magia egipcia, sobre la vida cotidiana egipcia, bueno, me encantaría también conocerlo en algún momento, por ahora me nutro con sus libros y las astrólogas que te mencionaba, Nikki Scully y Linda Starr-Wolf, que ellas para mí es como que me abrieron la cabeza a más información en cuanto a la parte astrológica. Entonces creo que ellos, ese panteón ahí de gente que sigo y que me inspiran todos los días. Sí, 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 Bueno, sí. y ahora me acordé, digo, no quiero dejar de mencionar
el mérito que tiene todo lo que sabes a tus 29 años, ¿no? Sí, La yo siempre digo, pasión soy que le como, pones. sí, yo creo que sí soy un alma vieja, o sea, como que tengo 29, pero me parece que no. Que 92. sí, sí, al revés está, sí, sí, interno, sí, por las cosas, ¿no? Que uno va, como que para mí no es difícil hablar de esto, como que por ahí alguno puede decir, wow, ¿cuánto está 3 horas leyendo todos los días? Y no sé, es como que lo leo y ya lo integro, pero eso es como común y afín. Entonces creo que es por eso. Sí. Qué bien, qué bueno. Bueno, y ya para finalizar, bueno, hablábamos quería preguntarle todo lo que pregunto a todo el mundo, ¿no? A todos los que vais pasando por este espacio que se envía AINI, ¿no? Y cómo puede contribuir el tarot egipcio, en este caso, a estar en AINI, a estar en esa armonía, en esa reciprocidad, en ese dar y recibir, y bueno, a vivir y convivir en armonía. Bueno, yo creo que el tarot egipcio, vamos a decir que te lleva a trabajar mucho el AINI, ya no desde el lado, como digo, predictivo, sino desde el lado de ver las cartas como arquetipo y como cosas que están en mí que yo puedo mejorar y que puedo potenciar y que al estar yo bien, en equilibrio y en armonía, mi entorno va a reflejar lo mismo. Yo voy a traer relaciones afines en donde me enseñen y yo les pueda enseñar, y en donde haya un diálogo consciente, en donde no salte el ego por todos lados, así queriendo destacar, en donde tenga justamente ese reflejo armónico interno en el afuera. Entonces, mira, desde la época de las cavernas, la prehistoria, el hombre aprende a través del dibujo. El dibujo es la forma primitiva de enseñar. Entonces, para mí el tarot resume enciclopedias así de historia egipcia en 78 dibujos que no solo son históricos, sino que te llevan a trabajar cosas internas. Y hablando de esto de Laini, al trabajar esto, podemos estar en nosotros en armonía y en equilibrio y también solicitar y compartir eso con el entorno, ¿no? Entonces, para mí es muy especial por eso y creo que soy como, o al menos quiero ser una banderada del tarot egipcio, quiero que más gente lo conozca, porque se le tiene tanto miedo, a veces tanto prejuicio, como que es el tarot más difícil del mundo, en Ah, realidad no. Lo único que te pide es que te conectes con tu y interior y que te trabajes, ¿no? tal cual, eso. Así que por ahí iría. Fantástico. Wow, cuánta abundancia, cuánto conocimiento. Muchísimas gracias, Banamali. Me lo he pasado súper bien. Estoy que No, seguiría con esta conversación, pero bueno, te doy eternas gracias por estar y ser parte de Vía AINI y bueno, ojalá podamos en otras ocasiones seguir hablando de todo lo que tiene que ver con Egipto y de otras disciplinas como la astrología, la numerología y bueno, que nos cuentes aún más de todo esto que sabes, que es mucho. Y, sí, sí. y bueno, nos Yo despedimos de muy aquí. agradecida. Sí, muy agradecida por el espacio, por todo lo que estás gestionando con VI, que no es poco, que es un montón. Tenés que coordinar un montón de series que están en un montón de partes del mundo distintas, con horarios distintos, y hacer que todos nos sintamos cómodos y bien. Te agradezco acá públicamente porque Gracias. la verdad que se armó una sinergia súper linda. Y eso es en base a vos, que sos la líder y que está llevando todo adelante todo esto y que nos acompaña. Así que muchas gracias por eso y por este espacio también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Linda. Te mando un abrazo enorme y un fuerte beso allí Gracias. a mi querida Argentina. Que estés bien, bonita. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.